Y ya tenemos, un poquitito tarde por los tiempos que tenemos, al profesor doctor Ezequiel Luis Vistoletti, quien es politólogo, un politólogo argentino, trabajando como académico allí en Alemania, profesor de la Universidad Alice Salomon Hochschule, es especialista de Berlín en Alemania, especialista en análisis de conflictos y geopolítica en Alemania. Bienvenido, Ezequiel, un gusto, una pena que estés un poquito tarde, pero bueno, vamos a avanzar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y a todas por ahí, hola a todos y a todas por casa, y disculpas por la demora, en realidad un error mío con la conversión horaria entre No te las... preocupes, no te preocupes. Lo importante es charlar contigo unos minutos, porque estamos analizando un tema del cual tú eres un especialista, te hemos visto en Deutsche Welle, en los medios internacionales, el tema del crecimiento de la derecha en el mundo, lo que está pasando en Europa, el conflicto entre Polonia y Bielorrusia, más el hecho de que el señor Biden en Estados Unidos está perdiendo una elección detrás de otra. ¿Cuál es tu análisis en relación al crecimiento de las derechas en la política global? Sí, bueno, la nueva extrema derecha, como la llamo yo, en realidad comienza a finales de la primera década del siglo XXI, alrededor de 2008, con la crisis de la economía a la escala global. Ahí por primera vez en Estados Unidos aparecen los primeros grupos de esta nueva extrema derecha, ya denominada derecha alternativa, alternative right. ¿Por qué esto de alternativa? ¿Por qué esto de nueva derecha? Porque estos grupos con ideas de extrema derecha para nada novedosos, sí presentan características distintivas en cuanto a tres cuestiones fundamentales. Y presentan estas tres características adrede. Quieren generar una diferenciación más allá de la gran cantidad de coincidencias o más allá de que ideológicamente o los planteos de máxima en realidad descienden de la extrema derecha de toda la vida. Bueno, adrede quieren presentar tres diferencias, por eso lo llaman derecha alternativa. ¿Qué tres diferencias? Bueno, primero una diferencia estética, ¿sí? En todas estas nuevas extremas derechas aparecen personas jóvenes, vestidas cool, con peinados modernos. Bueno, lo de Argentina, un caso paradigmático con lo de Milei, con el pelo desordenado. Entonces, generan adrede una diferenciación con la extrema derecha tradicional, ¿no? ¿Recuerdan la imagen de la extrema derecha de uniforme, el fascismo, el nazismo, una cosa completa, toda la gente acartonada? Esto no, esto aparece como una derecha cool, ¿sí? Bueno, después otra de las cuestiones distintas respecto a la extrema derecha tradicional aparece en la cuestión identitaria. Estas nuevas extremas derechas representan agrupaciones políticas de carácter meramente identitario. ¿Sí? El fascismo históricamente, además de una cuestión identitaria, presentaba un programa, ¿sí? Un programa fascista, de extrema derecha, horrible, pero con ideas políticas para los problemas de su tiempo. ¿Sí? Esta nueva extrema derecha ni siquiera presenta eso, solo representa una cuestión identitaria, de pertenencia frente a un otro. Después voy a presentar un poquito, voy a deliberar un poquito sobre cómo generan a ese otro según el lugar. Pero en principio representan eso, una cuestión de pertenencia identitaria y no más que eso, no muchas ideas políticas, por lo menos ninguna idea política novedosa. Y el tercer y último punto de esta nueva extrema derecha, de esta derecha alternativa, desciende básicamente de su relacionamiento con el neoliberalismo. Las extremas derechas, originalmente, bueno, los fascismos, aparecían enfrentadas con el liberalismo, tanto con el marxismo por izquierda como con el liberalismo por el centro, por derecha, al cual rechazaban, ¿sí? Y presentaban un programa de nacionalización. Bueno, la política, si uno quiere un ejemplo de esto, qué mejor que las políticas llevadas a cabo por Hitler, por Mussolini, por Franco. Bueno, esta nueva derecha no, esta nueva derecha aparece con los planteos propios de la extrema derecha en cuanto a lo político, pero en lo económico realiza una adopción del neoliberalismo y llaman a esto libertarismo, ¿sí? En realidad de manera incorrecta, con la apropiación de un término proveniente de la izquierda. El libertarismo representa
originalmente una corriente dentro del anarquismo, una corriente de izquierda como anarquista, pero también en contra de los abusos estatales. Bueno, entonces recogen ese término y generan un libertarismo de derecha, el cual de libertario poco, de liberal también poco, porque más allá de la idea de apertura económica irrestricta, en todos los otros puntos del liberalismo, en todos los puntos progresistas del liberalismo político, como por ejemplo las libertades individuales de las personas, hasta el límite de la libertad del otro, la cuestión de la educación pública. Bueno, todas estas cuestiones originales del liberalismo desaparecen y aparecen del neoliberalismo la cuestión económica, la libertad absoluta por encima de cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué mejor ejemplo en Argentina que los planteos de Milei y compañía, supuestamente libertarios, pero en contra del derecho a la interrupción del embarazo, en contra de la educación pública, las cosas más básicas del liberalismo, bueno, las rechazan. Que no rechazan, naturalmente, esta idea del derecho al despido, derechos ¿no? Como estos nuevos derechos del neoliberalismo, el derecho a la compra de dólares, bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, el surgimiento de esta nueva extrema derecha, finales de la primera, alrededor de 2008, con la crisis global de la economía, y a partir de la victoria, bueno, poco antes de las elecciones, aparece Trump como candidato en Estados Unidos en más o menos 2013 y 2014, y a partir de entonces esta nueva extrema derecha determina que va a acompañar a Trump. Y Trump, en búsqueda de un espacio político, de cuadros, de intelectuales, genera una alianza. Y por distintas cuestiones relativas a las elecciones de ese entonces, en 2014, Trump alcanza el gobierno y de repente entonces esta nueva extrema derecha alcanza el poder político en el país más poderoso del mundo, ¿sí? Y esto la catapulta a un lugar impensado, ¿sí? Y a partir de ahí comienza a concatenar éxitos políticos en muchos países como Brasil, como Francia, por ejemplo. En Francia, más allá de que Le Pen no pudo alcanzar las elecciones en el balotaje, en la primera vuelta alcanzó el primer lugar. Bueno, y va generando también éxitos en el sentido de aparición de partidos políticos de extrema derecha con peso en las elecciones, en España con Vox, en Alemania con AfD, bueno, en Holanda, en los países nórdicos, ahora en Argentina también, bueno, en distintos lugares, bueno, también en Polonia, obviamente, en Polonia sí con éxito, con llegada al gobierno, en Hungría, etcétera, etcétera. Esta es la trayectoria y curiosamente además, si uno realiza un seguimiento de las características, en realidad presentan las mismas características en todos los lugares, al punto que antes del surgimiento de esta nueva extrema derecha en Argentina, yo en algunas intervenciones, yo vaticinaba precisamente esto, bueno, pronto va a aparecer una agrupación política con estas características reivindicando esto y esto. ¿Por qué? Porque responden a cuestiones de marketing identitario en todos los lugares de la misma manera, como una especie de creación de probeta, ¿sí? Esta denuncia, llamar a todo el mundo comunista, esta cuestión de un individualismo exacerbado, el rechazo, por ejemplo, a las medidas sanitarias frente a la pandemia. Recuerdo en aquel entonces, con las primeras manifestaciones, en Berlín, en Madrid, en Buenos Aires y en Nueva York, en las pancartas de los anti-cuarentena aparecían los mismos reclamos, los mismos carteles, bueno, todo exactamente igual. Qué interesante. Yo quiero recordarle a los oyentes, en este momento con 25 países en la antena Buenos Vecinos, por Radio Naciones Unidas y Radio Clima Internacional, estamos hablando con el profesor doctor Ezequiel Luis Vistoletti, quien es un politólogo argentino, académico y profesor de la Universidad Alice Salomón Hochschule, allí en Berlín, en Alemania, un especialista en análisis de conflictos y geopolítica. Hay una pregunta que la habíamos hablado con el profesor Burkun, a quien yo voy a invitar en breve como tertuliano, y también a Gracia Chivinini, politóloga, y a la filósofa y dirigente social Carmen Everi. Esta cuestión del uso del término, Ezequiel, libertad.
porque tanto Ayuso del Partido Popular o cualquier dirigente de Vox en España, en Polonia los dirigentes de la nueva derecha, también en Argentina con Milei o el partido de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para qué hablar también de las estructuras del Partido Republicano, usan el término libertad. Plantean de que no hay libertad en los países y esto ha seducido a muchos sectores que naturalmente quieren libertad y sobre todo jóvenes. ¿Cuál es tu análisis de por qué los partidos democráticos de centro, de izquierda, han permitido que la derecha se apropie de un término que es propio de ellos? Porque yo estoy de acuerdo contigo, que realmente utilizan de otros sectores. Uno de esos aspectos es el término libertad. Bueno, la utilización del concepto de libertad como anzuelo para la cooptación de las mentes no representa una novedad, sino que en el propio liberalismo, en la mejor tradición del liberalismo, también aparece la cuestión de la libertad como una cuestión individual, soslayando en realidad que la libertad de las personas aparece en un contexto social y que representa, como cualquier derecho, todos los derechos de las personas, ¿no? Los derechos humanos o cualquier derecho, todos representan una construcción social, representan el producto de un consenso respecto a que algo representa un derecho, ¿no? La sociedad establece ese derecho. Y la libertad, como cualquier otro derecho, desciende de ahí. La idea esta de los primeros teóricos del derecho natural, con esta frase de todos los hombres, en el sentido de varones y mujeres, nacen libres e iguales. Bueno, claro, a partir de la enunciación y de la imposición política de eso establecen la igualdad, pero eso de que todos los hombres nacidos libres e iguales, antes del establecimiento de ese derecho representaba una falacia. ¿Por qué? Porque no aparecían las condiciones sociales para eso. Todos los derechos descienden de una construcción social. Y bueno, esta nueva extrema derecha y este libertarismo presentan a los derechos como una cuestión individual dada y los presentan además como opuestos al Estado, cuando en realidad el Estado, en tanto institucionalización de un consenso social, representa la garantía para los derechos. Si desaparece el Estado, desaparecen los derechos, desaparece la ley y por sobre todas las cosas, la mayor de las contradicciones, si desaparece el Estado, desaparece la propiedad privada. ¿Sí? Claro. Acá presentan al Estado como el enemigo de la propiedad privada. Sin Estado, adiós a la propiedad privada. Porque ¿quién va a determinar, quién va a establecer el derecho a la propiedad privada? No solamente en el papel, sino básicamente en la protección de la propiedad privada a partir del monopolio de la violencia del Estado. El Estado representa al garante de la propiedad privada. Entonces, bueno, presentan esto más allá de las contradicciones, porque esto también, bueno, además de toda este mecanismo de tergiversación del derecho a la libertad, ya utilizado antes por los liberales clásicos también en sentido teórico, bueno, además también aparece una cuestión marketinera de alguna manera, en el sentido, parafraseando a Laclau, por ejemplo, en el sentido de esto de los significantes vacíos, ¿no? De generar un término muy atractivo para que cada quien realice una apropiación de acuerdo a sus prioridades. Entonces, yo llamo libertad a todo, llamo libertad a el derecho al despido de bueno, eso seguramente muy bueno para algún empleador, para algún patrón, para algún empresario con ganas de despido sin indemnización. También llamo libertad para alguien quizás el derecho a recorrer la ciudad sin tapabocas en plena pandemia y para otra persona libertad sí, el derecho a la aportación de armas. Entonces, bueno, todos contentos con este significado. Claro. Ezequiel, estamos un poquito muy constreñidos por los tiempos. La pregunta, antes de dejarle que te hagan una pregunta a cada uno de nuestros tertulianos, la derecha claramente está creciendo en el mundo
quería preguntarte tu análisis de la situación en Estados Unidos, porque después de un año de gobierno de Biden, en unas inversiones enormes, veo que realmente el discurso político, en este caso del Partido Demócrata, es prácticamente estéril ante el crecimiento de la derecha, porque Trump está recuperando. Cada vez que hay una elección aparece Trump. De alguna manera todo el mundo predice que va a pasar lo mismo con Bolsonaro y que también en Argentina va a suceder lo mismo con respecto al Frente de Todos. Y es lo que está pasando en España con respecto al socialismo, el PP, Ayuso y Vox. ¿A qué se debe, tú crees, que no hablan los partidos, no responden frente al crecimiento de la derecha y se equivocan tanto en sus propias políticas? Bueno, yo puedo responder con respecto a Estados Unidos frente a la victoria del Partido Republicano en las elecciones gubernamentales en el estado de Virginia para gobernadores de Virginia y a la casi derrota del gobernador de New Jersey, otro de los estados en Estados Unidos. Finalmente reelegido el gobernador, pero por un pelito en un estado históricamente demócrata, entonces también con fuerte pérdida del voto demócrata. Pero más allá de que responda con respecto a Estados Unidos, esta respuesta aparece aplicable al resto de los países, respecto al por qué, ¿no? Yo recién recapitulaba la historia del surgimiento de esta nueva extrema derecha en Estados Unidos y después su expansión, pero claro, detrás de esto aparecen razones para que este movimiento, inicialmente creado como un pequeño movimiento, alcance, impulsado por la elección de Trump, sí, alcance los corazones de tantas personas, ¿sí? Pueda conquistar el voto o el apoyo de tantas personas. Y para mí ahí aparecen 5 causas a escala global respecto a esto. Sin duda es una, la pandemia, esto sin lugar a dudas, la pandemia genera temor, genera desesperación, bueno, y las extremas derechas capitalizan políticamente esto muy bien. En segundo lugar, aparece también una organización internacional de la extrema derecha, Steve Bannon, uno de los principales organizadores, en su momento asesor de Trump, muy importante esta organización internacional de la militancia de la extrema derecha. En tercer lugar, otra de las cuestiones, sin lugar a dudas, el uso de Internet. La nueva extrema derecha realizó un copamiento de Internet y especialmente de las redes sociales. El caso más famoso, el de Cambridge Analytica, la utilización de Facebook para la orientación de la propaganda política en las elecciones de Trump, pero muchos otros lugares también. Yo cuando recorro las sugerencias de mi canal de YouTube, por ejemplo, bueno, aparecen casi únicamente contenidos de extrema derecha, ¿no? Y eso porque por inversión en dinero, en publicidad, pero también porque están presentes ahí desde el principio y generaron ahí un polo, un núcleo de militancia política. De hecho, los youtubers políticos de América Latina y en particular de Argentina con más seguidores, todos de extrema derecha. Este chico Laje, bueno, el propio Milei, con millones de seguidores porque su forma de militancia política aparece ahí. Y bueno, y esto alcanza cada vez más gente porque todo el mundo con un celular en la mano, pero yo acá también con el mío, ustedes seguramente ahí con el de ustedes. Bueno, entonces, pandemia, organización internacional, Internet, sin lugar a dudas. En cuarto lugar, también todo esto en gran medida responde a una reacción conservadora a muchos cambios sociales muy profundos sucedidos en lo cultural, en nuestras sociedades en los últimos 30 años. El más importante de ellos, el movimiento de mujeres y el movimiento LGBTI. Entonces, con todos los cambios tan profundos, recuerden, hace, sí, ni idea, en los 80, hace no tanto, 40 años, en los 90, la situación o el sentido común, la corrección política respecto a la homosexualidad, al rol de la mujer. Bueno, en estos últimos 30 años, la sociedad en ese sentido protagonizó un cambio tremendo, tremendamente positivo, obviamente, en cuanto a la aceptación de la sexualidad de quien quiera, como quiera, y al rol de la mujer como en igualdad de condiciones que el varón. Bueno, acá también detrás del éxito de esta extrema derecha aparece una respuesta a esto de gente, entre comillas, perjudicada por estos cambios. No por nada, por lo general, los militantes, los simpatizantes de esta nueva extrema derecha aparecen en varones
blancos de 60, o ahora también jóvenes, pero los dos focos, inicialmente esa gente, esos varones blancos un poco más grandes, de repente deben abandonar su posición de privilegio frente a las mujeres, y bueno, ahora también una cuestión más ligada a los jóvenes, pero eso ligado a eso como consecuencia del trabajo en las redes. Y en quinto lugar, recapitulo todo esto, pandemia, organización internacional, trabajo en las redes, contraofensiva cultural frente a todos estos cambios en la sociedad. Y en quinto lugar, y para mí acá lo más importante, este éxito de esta expansión de la nueva extrema derecha responde a la crisis del orden neoliberal, responde a la crisis del neoliberalismo a escala global, y por eso, como el neoliberalismo aparece como orden hegemónico en todo el mundo y aparece en crisis, entonces en todos los países aparecen movimientos similares, con propuestas similares y con características similares, movimientos de extrema derecha. Y si uno, bueno, yo siempre remacho lo mismo, hasta el hartazgo, ¿a qué llamo crisis del orden neoliberal? Básicamente a la crisis de un orden social, político y económico con consecuencias nefastas para la sociedad, consecuencias nefastas en lo económico porque genera muchísima desigualdad, consecuencias nefastas en lo político porque genera el deterioro de la democracia, genera el vaciamiento de la democracia, esta idea de los políticos no me representan, y bueno, también naturalmente genera un deterioro tremendo de la madre de tierra, del planeta Tierra, de la naturaleza, y en lo cultural, en lo subjetivo, genera sujetos ultra individualistas, en relación permanente de competencia, esta idea de son pobres porque quieren, son pobres porque son vagos, ¿no? Responsabilizar a los individuos de su situación independientemente de sus condiciones sociales. Entonces, política, económica, ambiental y culturalmente genera una sociedad de porquería, el neoliberalismo, y ante la crisis de esto, bueno, aparecen estas alternativas con chivos expiatorios, en lugar de realizar un análisis de las causas de esta crisis, a quien presentan como responsable, bueno, en Argentina a los pobres o al peronismo, en Estados Unidos a los mexicanos o a los árabes, en Europa por lo general a los migrantes musulmanes, ¿sí? Van generando un chivo expiatorio distinto a medida de su... Se va construyendo. Y si uno muy cortito, si uno recapitula la historia del neoliberalismo, de este orden social, político y económico ahora en crisis, van apareciendo distintas fases. El neoliberalismo comienza de manera autoritaria. ¿Recuerdan los primeros dos experimentos neoliberales? Básicamente en Chile, con Pinochet, y en Argentina con Videla. ¿Sí? Con Videla como cabeza política, Martínez de Oz como... Bueno, esto lo llaman el neoliberalismo combativo. Este es básicamente el neoliberalismo desde los mediados de los 70. En Europa esto comienza, en Europa y Estados Unidos comienza un poquito más tarde, con Reagan y con Thatcher en los 80, hasta el 89, hasta la caída del muro y el fin de la alteridad no capitalista, de esos regímenes autoritarios, pero regímenes alternativos al fin. Entonces, la aparición de una alternativa. Entonces, hasta ahí presenciamos un neoliberalismo autoritario. Autoritario bien a través de dictaduras, o autoritario como Thatcher y Reagan en Estados Unidos, dentro de democracias, pero también bien autoritarias. ¿Sí? Bueno, después comienza un periodo desde el 89 hasta la crisis de 2008 de lo que llaman el neoliberalismo normativo o hegemónico, cuando ya aparece en auge y va determinando todas las reglas, la normatividad de las sociedades y aceptado por la mayoría de las personas y de los movimientos políticos, incluso movimientos de tradición popular, obrera, tanto en el norte global como en América Latina, en los 90, con el menemismo, por ejemplo. Bueno, movimientos populares realizan una adopción de los planteamientos neoliberales. Y a partir de 2008, con la crisis, comienza una fase de neoliberalismo de nuevo, punitivo, combativo, ¿sí? Y frente a esta crisis ahora presenciaríamos, acá aventuro una hipótesis, el surgimiento de un neoliberalismo abiertamente autoritario como preconizan estos grupos de extrema derecha, ¿no? Claro que, cuidado, porque cuanto más autoritario un orden,
en realidad más débil. La fortaleza de los órdenes sociales responde a su capacidad de de imposición de condiciones aceptadas por todos. Cuando un régimen aparece necesitado del uso de la violencia todo el tiempo, evidentemente ese régimen aparece en presencia de una resistencia muy fuerte. Claro. ¿Sí? Entonces, si bien presenta características cada vez más autoritarias, eso responde precisamente a la crisis de este orden. Entonces, ¿cuál, en mi opinión, la única salida democrática, progresista, humanista de esto? Bueno, generar un nuevo orden económico, social, político, cultural, tendiente a una sociedad más igualitaria, más democrática, en consonancia o menos destructivas del medio ambiente, por llamarlo de alguna manera conservadora, con la generación de sujetos más solidarios, menos individualistas, ¿sí? Una sociedad mejor para que de esa manera desaparezcan las condiciones para el surgimiento de estas nuevas extremas derechas. Entonces, hasta que nuestros países, nuestras sociedades no generen esto, van a aparecer las condiciones estructurales para continuar los fenómenos de extrema derecha. Ezequiel Vistoletti, académico, politólogo, realmente es un gusto hablar contigo. Se nos quedó corto el espacio. Yo quiero, tenemos 2 minutitos, quiero que saluden Mario Burkun, gracias Chivinini y Carmen Esbrid de Madrid a Ezequiel, y quedamos a Ezequiel en poder hablar en otro momento. Ya sé que la verdad que nos gustaría profundizar algunos de los temas contigo. Si pudiese ser que la semana que viene podamos volver a charlar el tema, me interesaría muchísimo. Depende de ti. Así que un saludo. Adelante, Mario, con tu breve salud. Tenemos 30 segundos. Adelante. No, un saludo muy interesante. Coincido prácticamente en todo lo que plantea Ezequiel y seguir adelante con estas posibilidades, perspectivas hacia dónde vamos. Me parece muy interesante. Gracias, Mario Burco, un académico, economista y político. Carmen Esbrí, tu comentario, ¿qué te pareció lo de Ezequiel? Brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo. Adelante, 30 segundos, Carmen. No, muchas gracias y muy interesante, y efectivamente yo coincido también con lo que has dicho, muy bien dicho y muy ordenado. Gracias. Muy bien, gracias Chivinini. Tu comentario de 30 segundos, adelante. Muchísimo gusto, Ezequiel. Fue mucho placer escucharte y ver cómo cambiamos esta situación. Va a ser la próxima pregunta, porque esto no es sostenible, es medio loco todo esto. Por eso Muchas gracias. Verlo la próxima. Gracias, Chivinini, politóloga. Y bueno, te doy el cierre, Ezequiel, porque ya no tenemos tiempo. Adelante. Bueno, no, muy cortito. Primero, otra vez las disculpas por el malentendido de mi parte con la cuestión de la hora, por el cambio de la hora acá en Europa. En segundo lugar, cuando quieran, la semana próxima de nuevo a disposición. Y si puedo, la pequeña publicidad en mi canal de YouTube, en Demoliendo Mitos de la Política en YouTube, ahí aparecen muchas de estas cuestiones tratadas a veces con un poquito más de tiempo y de profundidad, así que todo el mundo invitado a la visita del canal, Demoliendo Mitos de la Política. Y Carlos y el resto del equipo, yo a disposición para cuando ustedes quieran.